calidad. 2 niveles con capacidad de carga de 18 kilos. Encuentra esto y mucho más en Herrajes Dor. Transforma los espacios muertos. Alberto Fujimori, a quien debemos agradecerle infinitamente por esta gran herencia que nos ha dejado. Llega Muñoz. Queridos compatriotas, hoy el Perú es diferente a 1990. No partimos del caos. Juntos hemos vencido al terrorismo, desterrado la hiperinflación y conquistado la paz definitiva en nuestras fronteras. Recién ahora existen ¿Viste esos colegios? A ver, si Fujimori ha sido el mejor presidente del Perú, pues yo creo que habría que separarlo en sus 3 diferentes tipos de gobiernos que tuvo. Si Fujimori, para mí, si Fujimori se hubiera retirado en el primer gobierno, o sea, después de su primer gobierno, hubiera sido el mejor presidente que ha tenido el Perú. Pero desgraciadamente se reeligió, hizo algunas cosas buenas, se volvió a reelegir en una tercera reelección frente a Alejandro Toledo. Claramente ahí en esa tercera reelección hubo un enorme fraude, el mismo fraude que le hicieron a Rafael López Aliaga ahora último. Quizás ustedes no se acuerdan, pero yo sí recuerdo que apenas terminaron a las 4 de la tarde, porque ahí terminaban a las 4 de la tarde, terminaron las votaciones, los flashes electorales decían que Toledo le había ganado a Fujimori poco más de 1 millón de votos. Sin embargo, conforme pasaban las horas, los votos de Fujimori fueron aumentando y llegaron a pasar a Toledo, si no estoy mal, hacia ese mismo día o hacia el día siguiente. Lo mismo que hicieron con Rafael López Aliaga ahora, que durante la madrugada del día lunes o el día martes, Sánchez lo llegó a pasar a Roberto Sánchez, a López Aliaga. Entonces, estamos viendo aquí que para mí Alberto Fujimori pudo haber sido, si nos enfocamos solamente en el primer gobierno, el mejor presidente que ha tenido el Perú. Él recibió un Perú destrozado por una hiperinflación donde la moneda peruana no valía ni lo que era un papel higiénico. Hay que ser claros en eso. Teníamos el terrorismo que nos estaba desbordando completamente. El Perú era un paria internacional. Y eso generalmente nadie lo sabe. El Perú era un paria internacional. En el gobierno de Alan García, él comenzó a estatizar, o en todo caso, pues querer estatizar la banca. Comenzó a utilizar el Banco Central de Reserva como si fuera su caja chica, emitiendo dinero, y subsidiaba lo que era el costo de los alimentos. Cuando Alan García entró, los primeros meses bajó el pan, bajó el azúcar. Entonces la gente decía, mira qué bien Alan García, bendito sea, necesitamos un presidente como tú. Pero ¿qué era lo que realmente estaba pasando detrás? Que el Estado estaba subsidiando los productos alimenticios, entre otras cosas. Y esa es la palabra que suelen usar los izquierdistas de hoy, el subsidio. ¿Qué es el subsidio? Que si un tarro de leche cuesta 4 soles, el vendedor te lo va a dar a ti en 2, y esos 2 soles que restan lo va a poner el Estado. Lo subsidia. Ese es un subsidio. Entonces, comenzaban a subsidiarse la gasolina, comenzó a subsidiarse muchas cosas, como les menciono, los alimentos. ¿Y de dónde salía esa plata? Salía del Banco Central de Reserva, de las reservas nacionales. Y cuando se acabó las reservas nacionales, ¿qué le tocó hacer a Alan García? Emitir más billetes. Entonces la maquinita comenzó a funcionar y a emitir más billetes. Esos billetes claramente tenían un valor falsificado, tenían un valor inflado. Y nuestro dinero se devaluó. Y era porque la política, la constitución, no le daba autonomía al Banco Central de Reserva.
¿Qué fue lo que hizo Fujimori apenas llegó al gobierno? Evaluar la posibilidad de volver un ente autónomo al BCR. Pero ciertamente eso no podía pasar con la Constitución de 79. Entonces, queriendo hacer esos cambios económicos bastante drásticos y queriendo plantear un cambio en la Constitución que el Congreso y el Senado de ese tiempo no se lo iban a permitir, él toma la decisión de hacer el golpe de Estado. Un golpe de Estado que tuvo la aprobación de casi el 60% de la población, cierra el Congreso, emite o elabora la Constitución del 93, especialmente modificando el capítulo económico, donde le daba al Banco Central de Reserva autonomía y funcionaba solo como un ente regulador de la moneda nacional. Y a partir de allí el Perú comenzó a cambiar. Se dejó de subsidiar las cosas, es decir, la leche, el pan, los fideos, el cemento, los fierros de construcción volvieron a tener el precio real del mercado, la gasolina y todo lo demás. Se eliminó lo que era la moneda del Inti Millón y comenzó a funcionar lo que se denominó en ese momento el nuevo sol. Entonces, si tú antes ganabas 50 millones de soles, y es poco, ¿ah? Porque hablamos de cantidad de 1.000 millones de soles, o sea, esa era la cantidad de moneda que se trabajaba, 1.000 millones de soles mensuales, de un día para otro ganabas 1.000 soles, porque un nuevo sol equivalía a 1.000.000 de intis. Entonces, eso fue un golpe terrible a la economía, pero sincerando lo que realmente estaba pasando. Los precios están pasando aquí. Así como hizo Milei en Argentina con el shock económico, aquí también lo hizo Fujimori. De hecho, Milei se basó en el modelo peruano para poder hacer ese cambio. Con la liberación de lo que era el mercado, donde ya los precios variaban en función de la oferta y la demanda, no había un control de precios como estableció Alan García en todos lados, incluso en la moneda, el dólar, pues ya el mercado económico o el mercado se estabilizó, ¿no? Y poco a poco el Perú fue mejorando económicamente. Y eso sin contar con que también tenía que luchar con el terrorismo, ¿no? Contra el terrorismo. Entonces, yo sí creo que Fujimori fue el mejor presidente del Perú, si lo vemos, si lo delimitamos dentro de lo que significó su primer gobierno.